¿Por qué es tan difícil comprar una casa en Estados Unidos hoy en día? En los últimos años, el mercado inmobiliario ha visto un aumento dramático en los precios de las viviendas y los costos asociados a la compra de una casa. Este análisis se basa en un artículo reciente de El País que explora las causas y consecuencias de esta crisis inmobiliaria. Los precios de las viviendas han subido un 47% en los últimos 4 años, con el precio medio ahora equivalente a 5 veces el ingreso mediano de los hogares. Este aumento representa un cambio significativo respecto a los años 90, cuando los precios eran aproximadamente 3 veces el ingreso mediano. Esto ha hecho que la compra de una casa sea inaccesible para muchas personas, especialmente para aquellos que no tienen ahorros significativos o que no pueden vender una propiedad existente para financiar una nueva compra. Las tasas de interés hipotecarias han superado el 7%, añadiendo una carga financiera significativa para los compradores. Además, los costos de los seguros de hogar han seguido subiendo, contribuyendo a la creciente dificultad para adquirir una vivienda. Este escenario es desalentador para quienes buscan estabilidad en el mercado inmobiliario. El alquiler también se ha vuelto inasequible, con un aumento del 26% desde principios de 2020. La mitad de los inquilinos en Estados Unidos destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler y los servicios públicos. Esta situación es insostenible y ha llevado a que muchas personas no puedan ahorrar lo suficiente para un pago inicial de una casa. La disparidad racial en la propiedad de viviendas sigue siendo un problema significativo. En el primer trimestre del año, la tasa de propiedad entre los hogares blancos era del 74%, mientras que entre los hogares hispanos era del 49.9% y entre los hogares negros del 46.6%. La falta de acceso a viviendas asequibles perpetúa esta desigualdad, afectando desproporcionadamente a las minorías. Los desafíos no son solo estadísticos. Detrás de estos números hay historias personales de personas que luchan por encontrar una vivienda estable. Familias que deben mudarse constantemente debido al aumento de alquileres. Jóvenes profesionales que, a pesar de tener buenos empleos, no pueden permitirse una vivienda propia. Y adultos mayores que ven sus ahorros evaporarse en costos de vida más altos. La oferta de viviendas a la venta es insuficiente para la demanda existente, lo que ha llevado a una guerra de precios. Muchos propietarios con hipotecas baratas han optado por no vender sus casas, reduciendo aún más la oferta disponible. En marzo de 2024, solo había 1.111.000 casas a la venta, un 34% menos que en el mismo periodo de 2019. Además de la oferta y demanda básicas, existen factores económicos y políticos que han contribuido a esta crisis. Las políticas fiscales y monetarias, junto con la falta de nuevas construcciones, han exacerbado el problema. Las restricciones de zonificación y los altos costos de construcción también juegan un papel crucial en la limitación de la oferta de viviendas asequibles. El cambio climático también está afectando el mercado inmobiliario. Las regiones afectadas por desastres naturales frecuentes, como huracanes e incendios forestales, han visto un aumento en las primas de seguros y una disminución en la disponibilidad de viviendas. Esto no solo impacta la accesibilidad, sino también la seguridad y la estabilidad a largo plazo de las comunidades afectadas. Además del precio de compra y las tasas hipotecarias, los compradores deben enfrentarse a otros costos crecientes. Las primas de los seguros han aumentado un 21% en un año y los impuestos a la propiedad también han subido. Estos incrementos afectan tanto a los propietarios como a los caseros, quienes a su vez aumentan los alquileres para cubrir sus gastos. La compra de una casa no termina con el precio de adquisición. Los costos de renovación y mantenimiento son significativos, especialmente en propiedades más antiguas que pueden necesitar reparaciones importantes. Esto añade otra capa de dificultad para los compradores, que deben planificar financieramente más allá del simple acto de comprar.
La dificultad para comprar una casa tiene un impacto directo en la movilidad social y económica. La propiedad de una vivienda ha sido tradicionalmente una de las formas más efectivas de acumular riqueza y asegurar estabilidad financiera a largo plazo. Sin acceso a este importante recurso, muchas familias se encuentran atrapadas en ciclos de pobreza y precariedad. El estrés asociado con la inseguridad habitacional también tiene consecuencias graves para la salud mental y el bienestar general de las personas. La ansiedad constante por los costos de vivienda y la estabilidad puede llevar a problemas de salud mental, afectando la calidad de vida y la productividad. Para abordar esta crisis, es esencial la colaboración entre sectores privados, sin ánimo de lucro, y autoridades públicas. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá mejorar la accesibilidad a la vivienda y reducir las desigualdades en el mercado inmobiliario. Es crucial implementar políticas públicas que promuevan la construcción de viviendas asequibles y accesibles. Reformas en las leyes de zonificación, incentivos fiscales para desarrolladores y programas de subsidios para compradores de bajos ingresos son algunas de las medidas que pueden ayudar a aliviar la crisis. Además, la educación financiera puede empoderar a los compradores potenciales, ayudándoles a entender mejor sus opciones y a tomar decisiones informadas sobre la compra de una vivienda. Programas educativos y recursos accesibles pueden hacer una gran diferencia en la preparación de los compradores para el mercado inmobiliario. La innovación en métodos de construcción también puede desempeñar un papel en la solución de la crisis de vivienda. Técnicas de construcción más rápidas y económicas, como las casas prefabricadas, pueden reducir significativamente los costos y el tiempo necesarios para aumentar la oferta de viviendas. La compra de una casa en Estados Unidos es un sueño cada vez más difícil de alcanzar para muchos. Con precios y costos en constante aumento, la solución requiere una acción coordinada y sostenida de múltiples sectores para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y asequible. La clave está en la colaboración y la innovación para construir un futuro donde el sueño de tener una casa propia sea alcanzable para todos. Si te interesa este análisis y quieres más información sobre economía y vivienda, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás contenido actualizado y análisis detallados sobre los temas más relevantes del momento. Nos vemos en los siguientes vídeos y recuerda que ahora hay tiempos difíciles, pero un futuro todo puede cambiar. Nunca pierdas la esperanza de poder comprar tu primera casa.